Mientras millones de personas en todo el mundo seguían buscando una forma de perder peso, controlar la diabetes o recuperar su salud metabólica, una pequeña parte de la comunidad científica comenzó a obsesionarse con una pregunta que parecía absurda. La pregunta giraba en torno a una hormona que llevaba décadas siendo vista como parte del problema. Una hormona capaz de elevar los niveles de azúcar en sangre. Una hormona que muchos investigadores habían intentado bloquear. Su nombre era glucagón. Durante gran parte del siglo pasado, el caso parecía cerrado. Si el exceso de azúcar era peligroso, la lógica parecía simple. Había que combatir aquello que ayudaba a producirlo. Pero la ciencia rara vez avanza siguiendo caminos rectos. Porque mientras algunos investigadores observaban los riesgos del glucagón, otros comenzaron a detectar algo extraño, algo que no encajaba. Una anomalía. Una contradicción. En determinadas circunstancias, aquella hormona parecía esconder una capacidad extraordinaria. Permitía al organismo gastar más energía, movilizaba reservas acumuladas y activaba mecanismos metabólicos que parecían desafiar todo lo que los investigadores creían saber sobre ella. Era como descubrir que el principal acusado de una investigación también escondía una herramienta extraordinariamente poderosa. Una herramienta que nadie había aprendido a controlar. Durante décadas, esa paradoja dividió a la comunidad científica. Porque cada vez que los investigadores intentaban aprovechar aquel poder, aparecía el mismo problema. La espada funcionaba, pero también podía herir a quien la empuñaba. Y entonces, surgió una pregunta que terminaría cambiando el rumbo de toda una generación de tratamientos metabólicos. ¿Y si el verdadero problema nunca había sido el glucagón? ¿Y si el error había sido intentar entenderlo de forma aislada? La respuesta conduciría a una de las apuestas científicas más ambiciosas de la medicina moderna. Pero para entender cómo llegamos hasta allí, primero debemos regresar al momento en que el principal acusado de esta historia fue llevado a juicio. Para millones de personas, Mounjaro parecía una revolución. Y tenían buenas razones para pensarlo. Por primera vez, una terapia metabólica lograba resultados que pocos años antes parecían imposibles. La pérdida de peso alcanzaba niveles nunca vistos en un tratamiento aprobado para la obesidad. Pacientes, médicos e inversores observaban los resultados con asombro. Y para muchos, la conclusión parecía evidente. La búsqueda estaba llegando a su fin. Pero dentro de algunos laboratorios ocurrió algo inesperado. Cuanto más exitoso parecía Mounjaro, más convencidos estaban ciertos investigadores de que todavía faltaba algo. No una nueva moda, no una mejora menor. Algo mucho más importante, porque si dos señales metabólicas podían producir resultados tan extraordinarios, quizá la respuesta nunca había consistido en encontrar una hormona perfecta. Quizá consistía en volver a empuñar una espada que la ciencia había pasado décadas intentando mantener guardada. Una espada capaz de transformar el metabolismo. Pero también, de volverse contra quien intentara utilizarla. La mayoría de los investigadores habrían evitado ese camino. Pero algunos decidieron hacer exactamente lo contrario. Decidieron regresar al expediente del glucagón. Y lo que encontraron obligaría a la medicina a replantearse una de sus creencias más arraigadas. Porque quizá el futuro del tratamiento metabólico no consistía en eliminar aquello que parecía peligroso. Quizá consistía en aprender a convertirlo en parte de la solución. Y esa idea estaba a punto de conducirnos hacia Retatrutida. Para entender cómo llegamos hasta Retatrutida, primero tendremos que resolver un misterio científico que permaneció abierto durante casi un siglo. Tendremos que descubrir por qué una hormona que hoy forma parte de una de las terapias metabólicas más ambiciosas de la historia, pasó décadas siendo considerada parte del problema. Tendremos que regresar al momento en que el glucagón fue llevado al banquillo de los acusados. Seguiremos las primeras pistas que hicieron dudar a algunos investigadores de aquel veredicto.
Veremos cómo una paradoja aparentemente irresoluble mantuvo bloqueado el campo durante generaciones. Una paradoja que escondía una espada capaz de alterar profundamente el metabolismo humano. Pero también, capaz de herir a quien intentara empuñarla. Conoceremos a los científicos que se atrevieron a desafiar el consenso establecido. Y descubriremos cómo una simple pregunta terminó cambiando la dirección de toda una disciplina científica. Porque la historia de Retatrutida no comienza con Retatrutida. Comienza mucho antes, comienza con una hormona condenada. Con una idea que parecía imposible. Y con una búsqueda que terminaría transformando nuestra forma de entender el metabolismo humano. A principios de la década de 1920, la medicina estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. La diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, era una sentencia prácticamente inevitable. Miles de pacientes, muchos de ellos niños, enfrentaban un destino para el que la medicina tenía muy pocas respuestas. Entonces ocurrió algo extraordinario. En 1921, Frederick Banting y Charles Best, trabajando en la Universidad de Toronto, lograron aislar una sustancia capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre. Aquella sustancia recibiría un nombre que cambiaría la medicina para siempre: insulina. Por primera vez, los médicos podían observar cómo pacientes que parecían condenados recuperaban fuerzas, ganaban peso y volvían a la vida. Para la comunidad científica, era poco menos que un milagro. Pero mientras los investigadores intentaban producir insulina cada vez más pura, comenzaron a encontrarse con un problema inesperado. Una sustancia desconocida aparecía repetidamente en algunos de los extractos pancreáticos, y lo que aquella sustancia hacía resultaba desconcertante. Mientras la insulina reducía los niveles de glucosa en sangre, esta nueva sustancia parecía provocar exactamente lo contrario: elevaba la glucosa. Una y otra vez. Era como si dentro del mismo órgano existieran dos mensajeros transmitiendo órdenes opuestas: uno intentaba reducir el azúcar en sangre, el otro parecía empeñado en aumentarlo. Aquella contradicción llamó la atención de dos investigadores de la Universidad de Rochester: John Murlin y Charles Kimball. En 1923, ambos describieron aquella sustancia y decidieron darle un nombre. La llamaron glucagón. Una combinación derivada de las palabras glucosa y agonista. Literalmente, una sustancia capaz de promover la liberación de glucosa. Desde su nacimiento científico, el glucagón quedó asociado a una idea muy concreta: más azúcar en sangre. Y durante las décadas siguientes, la evidencia parecía reforzar esa percepción. Cuando el organismo necesitaba combustible rápidamente, el glucagón enviaba una orden al hígado: liberar glucosa, si era necesario, producir aún más. Desde la perspectiva de la época, aquello parecía exactamente lo contrario de lo que los médicos intentaban conseguir, especialmente en pacientes con diabetes. Mientras la insulina se convertía en el héroe de la historia, el glucagón comenzaba a ocupar el papel opuesto. No era visto como una solución, era visto como parte del problema. Y cuanto más aprendían los investigadores sobre su capacidad para elevar la glucosa, más razonable parecía aquella conclusión. Con el paso de los años, una idea comenzó a consolidarse dentro de la medicina. Si el exceso de glucosa era peligroso, y si el glucagón ayudaba a aumentarla, entonces tal vez el glucagón no era un aliado, tal vez era un adversario. El veredicto parecía lógico, parecía sólido, y durante décadas, muy pocos encontraron motivos para cuestionarlo. El caso parecía cerrado. Pero la ciencia tiene una costumbre incómoda: a veces, las respuestas más seguras comienzan a agrietarse cuando aparecen datos que nadie esperaba encontrar. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Durante más de 3 décadas, la comunidad científica tuvo pocas razones para cuestionar el veredicto. El glucagón seguía siendo visto principalmente
como una hormona capaz de elevar la glucosa en sangre. Y para la mayoría de los investigadores, eso era suficiente. El caso parecía cerrado. Pero a mediados del siglo XX comenzaron a aparecer observaciones que no encajaban completamente con aquella explicación. No eran descubrimientos capaces de derribar décadas de consenso, ni titulares revolucionarios. Eran algo mucho más peligroso para una teoría establecida. Pequeñas anomalías. Pequeñas grietas. En 1957, un grupo de investigadores liderado por Davidson, Salter y Charles Best publicó una observación inesperada. Mientras estudiaban los efectos del glucagón en animales de laboratorio, descubrieron algo difícil de explicar. Los animales tratados con glucagón parecían ganar menos peso y acumular menos grasa corporal de lo esperado. Aquello resultaba extraño, muy extraño. Porque el glucagón seguía siendo considerado una hormona problemática. Una hormona asociada al aumento de la glucosa. Sin embargo, los resultados sugerían que podía estar ocurriendo algo más. Algo relacionado con la forma en que el organismo utilizaba su energía. La observación no cambió el consenso científico. Pero sí introdujo una pregunta incómoda. Si el glucagón era simplemente una hormona que elevaba la glucosa, ¿por qué parecía influir también sobre el equilibrio energético del organismo? La pregunta permaneció abierta. Y pocos años después aparecieron nuevas observaciones, punto que hicieron aún más difícil ignorarla. En 1960, los mismos investigadores publicaron resultados que apuntaban en una dirección similar. Sus experimentos sugerían que el glucagón podía aumentar la tasa metabólica. En otras palabras, parecía capaz de incrementar la cantidad de energía que el organismo gastaba. Aquella posibilidad resultaba desconcertante. Porque no encajaba con la imagen tradicional del acusado. Por primera vez, algunos investigadores comenzaron a sospechar que la historia podía ser más compleja de lo que parecía. La acusación original seguía siendo válida. El glucagón continuaba elevando la glucosa en sangre. Pero ahora existía un problema. La evidencia comenzaba a sugerir que esa no era toda la historia. Y si aquello era cierto, la comunidad científica llevaba décadas observando solo una parte del problema. A medida que las grietas comenzaban a aparecer en el viejo veredicto, algunos investigadores decidieron observar con más atención aquello que durante décadas había sido ignorado. Y lo que encontraron resultó sorprendente. Las observaciones acumuladas durante años comenzaban a apuntar en una dirección difícil de ignorar. El glucagón parecía estar haciendo mucho más que simplemente aumentar la glucosa en sangre. Los experimentos sugerían que podía influir sobre la forma en que el organismo utilizaba sus reservas energéticas. Parecía aumentar el gasto energético. Parecía dificultar la acumulación de grasa. Y parecía participar en mecanismos metabólicos mucho más complejos de lo que la comunidad científica había imaginado inicialmente. Por primera vez, algunos investigadores comenzaron a contemplar una posibilidad que habría parecido absurda décadas antes. Quizá el glucagón no era únicamente parte del problema. Quizá también escondía algo extraordinariamente valioso. Era una idea provocadora. Y al mismo tiempo profundamente incómoda. Porque cuanto más prometedores parecían aquellos hallazgos, más evidente se hacía una realidad imposible de ignorar. El glucagón seguía siendo glucagón. La acusación original continuaba vigente. Cada avance parecía terminar en el mismo lugar. Cada nueva observación despertaba entusiasmo. Y cada intento de trasladar aquellas ideas al terreno terapéutico chocaba contra el mismo muro. Los niveles de glucosa aumentaban. Una y otra vez. La espada demostraba su poder. Pero también dejaba heridas. Y cuanto más evidente resultaba su potencial, más frustrante se volvía la situación. Los investigadores ya no discutían si el glucagón estaba haciendo algo importante.
La verdadera dificultad era que aquel poder parecía inseparable de los efectos que habían condenado su reputación desde el principio. Año tras año. Estudio tras estudio. La historia se repetía. Al alcance de la mano. La evidencia sugería que sí. Pero también lo hacía el riesgo. La comunidad científica parecía atrapada frente a una paradoja imposible. Sabían que había algo valioso detrás de aquella hormona. La promesa seguía allí. Pero cada camino que intentaban recorrer terminaba conduciéndolos al mismo callejón sin salida. La espada era real. El riesgo también. Y durante décadas, ambas cosas parecieron inseparables. A finales del siglo XX, la investigación del glucagón parecía atrapada. Décadas de estudios habían dejado claro que aquella hormona escondía algo extraordinario. Pero también habían demostrado una realidad igual de evidente. Nadie sabía cómo aprovechar ese potencial sin desencadenar las mismas consecuencias que habían convertido al glucagón en un sospechoso desde el principio. La paradoja seguía intacta. Y para muchos investigadores, el camino había llegado a un callejón sin salida. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Entre quienes se negaban a aceptar aquel estancamiento se encontraban científicos como Richard DiMarchi y Matthias Schopp. No compartían necesariamente las mismas ideas. Ni trabajaban en los mismos laboratorios. Pero terminarían convergiendo hacia una conclusión similar. Quizá el problema no era el glucagón. Quizá el problema era la forma en que la ciencia estaba intentando utilizarlo. Durante décadas, gran parte de la investigación biomédica había seguido una lógica aparentemente razonable. Una hormona. Una función. Una solución. Si existía un efecto beneficioso, bastaba con encontrar la molécula adecuada. Si existía un efecto perjudicial, bastaba con bloquearlo. Era una estrategia que había producido numerosos avances. Pero frente al glucagón parecía estar fracasando. Y cuanto más observaban el funcionamiento del metabolismo, más evidente resultaba una contradicción. La naturaleza no parecía operar de aquella manera. No utilizaba una sola señal para controlar procesos complejos. Utilizaba múltiples señales. Múltiples circuitos. Múltiples sistemas actuando de forma simultánea. Aquella observación cambió la forma de plantear el problema. Por primera vez en décadas, algunos investigadores dejaron de preguntarse cómo controlar una única hormona. Y comenzaron a preguntarse si estaban observando el sistema equivocado. Era una idea incómoda. Porque implicaba cuestionar una de las suposiciones más arraigadas de la investigación metabólica. Pero también ofrecía algo que el campo llevaba mucho tiempo sin encontrar. Una nueva dirección. Una posibilidad distinta. No una respuesta. Todavía no. Pero sí una forma diferente de formular la pregunta. Y a veces, en la historia de la ciencia, cambiar la pregunta correcta resulta más importante que encontrar una respuesta inmediata. La dirección de la historia acababa de cambiar. Cambiar la pregunta fue el primer paso. Pero todavía faltaba algo más difícil. Demostrar que aquella nueva forma de pensar podía funcionar. Durante gran parte de la historia moderna de la medicina, los investigadores habían perseguido una idea poderosa. Una molécula, una diana, una solución, la bala mágica. Una intervención capaz de corregir un problema específico atacando un punto preciso del sistema. Y en muchos campos, aquella forma de pensar había producido avances extraordinarios. Pero el metabolismo humano no parecía comportarse de una manera tan simple. El hambre, la glucosa, la energía, el hígado, el tejido adiposo, el cerebro. Nada funcionaba de forma aislada. Cada señal parecía formar parte de una conversación mucho más amplia.
Y cuanto más aprendían los investigadores, más evidente se volvía una realidad incómoda. La naturaleza nunca había dependido de una sola hormona para regular procesos tan complejos. Había construido redes. Utilizaba circuitos biológicos extraordinariamente sofisticados. Y coordinaba señales capaces de corregirse, compensarse y modularse mutuamente. Aquella idea transformó la manera de pensar el tratamiento metabólico. Quizá la respuesta no consistía en encontrar una hormona perfecta. Quizá consistía en aprender a combinar señales imperfectas de forma inteligente. No bloquear una vía. No forzar una sola respuesta. Sino construir una estrategia capaz de imitar, aunque fuera parcialmente, la lógica de la biología. Ahí comenzó a tomar forma una nueva filosofía. La medicina dejaba de buscar una bala mágica. Y comenzaba a buscar una arquitectura. Una forma de coordinar señales. De equilibrar fuerzas opuestas. De convertir una paradoja en una posibilidad terapéutica. Por primera vez, la pregunta ya no era, ¿cuál es la hormona correcta? La pregunta empezaba a ser mucho más ambiciosa. ¿Cuál es la combinación correcta? Y ese cambio lo alteró todo. Porque si el glucagón era demasiado potente para utilizarse solo, quizá no había que eliminarlo. Quizá había que acompañarlo. Si una señal elevaba ciertos riesgos, otra podía ayudar a contenerlos. Si una hormona aportaba potencia, otra podía aportar equilibrio. La ciencia comenzaba a entender que el futuro del tratamiento metabólico no pertenecería necesariamente a una molécula aislada. Pertenecería a sistemas diseñados para conversar con varios mecanismos al mismo tiempo. Lo que había comenzado como una herejía empezó a convertirse en una nueva dirección. Una dirección donde la complejidad del metabolismo no era vista como un obstáculo, sino como el mapa. Durante décadas, la medicina había intentado encontrar la señal perfecta. Pero la naturaleza nunca había dependido de una sola señal. Y cuanto más aprendían los investigadores sobre el metabolismo, más evidente se volvía una conclusión. El futuro no pertenecía a una hormona, pertenecía a la alianza entre varias de ellas. Las ideas son fáciles, las moléculas son difíciles. Durante décadas, los investigadores habían debatido teorías, habían propuesto modelos. Habían imaginado nuevas formas de entender el metabolismo. Pero una cosa era cambiar la pregunta, y otra muy distinta era construir una respuesta. Porque si los herejes tenían razón, la siguiente tarea parecía casi imposible. Había que transformar aquella nueva filosofía en una realidad biológica. Había que demostrar que señales aparentemente opuestas podían trabajar juntas. Durante años, el glucagón había sido visto como una fuerza problemática. Una hormona capaz de aumentar la glucosa. Una espada difícil de controlar. Al otro lado se encontraba el GLP-1, una señal que ayudaba a regular la glucosa y el apetito. Un escudo capaz de contener parte de los riesgos que durante décadas habían acompañado al glucagón. Durante mucho tiempo parecieron representar fuerzas incompatibles. Una empujaba en una dirección, la otra parecía empujar en la contraria. Sin embargo, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si aquella oposición era una ilusión. Porque la naturaleza rara vez construye sistemas simples. Y quizá aquellas señales no estaban destinadas a competir. Quizá estaban destinadas a equilibrarse. La idea parecía arriesgada. Pero cuanto más avanzaba la investigación, más evidente resultaba que los sistemas biológicos no funcionaban mediante órdenes aisladas. Funcionaban mediante conversaciones. Mediante señales que se corrigen, se compensan, se ajustan mutuamente. Y por primera vez, algunos experimentos comenzaron a sugerir que aquella estrategia podía funcionar. La espada no necesitaba desaparecer, solo necesitaba un escudo.
Lo que durante décadas había parecido una contradicción comenzaba a transformarse en una posibilidad. Y entonces apareció una tercera pieza. Una pieza que terminó cambiando el tablero. El GIP, no como un simple acompañante, sino como un nuevo elemento dentro de una visión mucho más ambiciosa. Un estratega. Una señal capaz de coordinar y potenciar mecanismos que los investigadores apenas comenzaban a comprender. La historia ya no trataba de una hormona, ni siquiera de dos. Trataba de sistemas trabajando juntos. De señales colaborando en lugar de competir. Poco a poco, décadas de observaciones comenzaron a converger. Las grietas. La paradoja. La frustración. La rebelión intelectual. Todo parecía apuntar hacia el mismo lugar. Durante casi un siglo, la ciencia había intentado comprender cómo controlar el metabolismo. Ahora comenzaba a surgir una posibilidad completamente distinta. No una señal, no dos, sino tres. Por primera vez, los investigadores empezaban a explorar una estrategia que habría parecido imposible generaciones atrás. Una estrategia conocida como triple agonismo. La espada, el escudo y el estratega, trabajando juntos. Y en algún lugar de aquella convergencia, empezaba a tomar forma una molécula diferente. Una molécula nacida de casi 100 años de preguntas, errores y descubrimientos. Una molécula diseñada para hablar simultáneamente con múltiples sistemas metabólicos. Una molécula que pronto comenzaría a llamar la atención de todo el mundo científico. Durante casi un siglo, la historia parecía avanzar en direcciones opuestas. Por un lado, el glucagón seguía siendo una de las hormonas más controvertidas del metabolismo. Por otro, la evidencia acumulada durante décadas sugería que ignorarlo por completo podía significar renunciar a algo extraordinariamente valioso. La ciencia había pasado años intentando resolver aquella contradicción. Años buscando una forma de conservar el poder de la espada sin sufrir las heridas que siempre parecía provocar. Y finalmente apareció una respuesta. Su nombre era retatrutida. No surgió de un descubrimiento aislado. No apareció por accidente. Fue el resultado de casi 100 años de observaciones, errores, debates y cambios de paradigma. Una molécula diseñada para hacer algo que durante gran parte del siglo XX habría parecido imposible. Hablar simultáneamente con tres sistemas metabólicos diferentes. El GLP-1, el GIP y el glucagón. La alianza imposible. La espada. El escudo. Y el estratega. Trabajando juntos dentro de una sola molécula. Pero las ideas elegantes no siempre funcionan en el mundo real. La verdadera prueba llegaría en los ensayos clínicos. Y cuando los resultados comenzaron a aparecer, incluso muchos especialistas quedaron sorprendidos. Los participantes no solo perdían peso. Lo perdían en magnitudes que durante años habían parecido inalcanzables. Una reducción promedio de hasta el 24% del peso corporal en apenas 48 semanas. Una de las cifras más impresionantes jamás observadas en un ensayo farmacológico para el tratamiento de la obesidad. Frente a aquellos resultados, muchos investigadores comprendieron que no estaban observando una mejora incremental. Estaban observando una revolución. Aquella posibilidad transformó la manera en que muchos científicos observaban la historia completa. Porque retatrutida no demostraba que el glucagón hubiera sido inocente. Demostraba algo mucho más interesante. Que nunca había sido simplemente un villano. Había sido una herramienta poderosa. Difícil de controlar. Fácil de malinterpretar. Y finalmente integrada dentro de una estrategia más sofisticada. La misma hormona que una vez fue tratada como una amenaza se había convertido en una pieza esencial de una de las aproximaciones más ambiciosas de la medicina metabólica moderna. La espada seguía allí,
pero ya no luchaba sola. Y quizá esa era la verdadera ironía de toda la historia. Durante décadas, la ciencia había intentado derrotar al glucagón. Al final, el avance llegó cuando aprendió a trabajar con él. La hormona que una vez fue considerada demasiado peligrosa para formar parte de la solución terminó convirtiéndose en una de las piezas fundamentales de una de las estrategias metabólicas más ambiciosas jamás desarrolladas. Y todo comenzó con una pregunta que parecía imposible de responder. Pero la ciencia rara vez se detiene. Y esta historia tampoco termina aquí. Retatrutida representa uno de los capítulos más ambiciosos de la medicina metabólica moderna, pero no será el último. Mientras investigadores de todo el mundo continúan estudiando sus resultados, una nueva generación de tratamientos ya está tomando forma. Amicretina, cagrisema, maritida, survodutida, pemvidutida. Cada uno intenta responder la misma pregunta desde una perspectiva diferente. ¿Cómo ayudar al organismo a recuperar el equilibrio metabólico de una forma cada vez más eficaz? Nadie sabe todavía cuál de estas estrategias transformará la medicina durante las próximas décadas. Pero una cosa parece cada vez más clara. El futuro ya no pertenece a una única hormona. Pertenece a comprender cómo trabajan juntas. Y quizá esa sea la verdadera herencia de Retatrutida. No haber respondido todas las preguntas, sino haber abierto una nueva forma de hacerlas. Porque la historia de la ciencia nunca termina con una respuesta. Siempre comienza con una pregunta mejor. Y esa historia apenas está comenzando. Este documental tiene fines exclusivamente educativos e informativos. La información presentada está basada en literatura científica revisada por pares. Todas las referencias científicas utilizadas se encuentran en la descripción del vídeo. Las decisiones médicas deben tomarse siempre junto con un profesional de la salud.